El día de hoy vamos a realizar operaciones básicas de aritmética utilizando Excel. Vamos a iniciar con el valor absoluto, la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación, que nos va a llevar a entender raíz cuadrada, raíz cúbica y raíz enésima. El valor absoluto es una función que existe en Excel y va ligada por igual a BS. Abren el paréntesis, seleccionan la cantidad a la cual le quieran hallar el valor absoluto y dan Enter. La noción de valor absoluto se utiliza en las matemáticas para nombrar el valor que posee un número más allá del signo. Esto se traduce que el valor absoluto, que también es conocido como módulo, es la magnitud numérica de la cifra sin importar si su signo es positivo o negativo. Esto quiere decir que yo seleccioné este número en esta columna y esta columna en donde quiero hallar cada uno de los valores absolutos, yo seleccioné el valor más 3. Su valor absoluto va a ser 3 sin el signo positivo. Si yo copio y pego esta fórmula en las otras celdas, voy a obtener que el valor absoluto de un número negativo es el mismo número prescindiendo del signo negativo, y el valor absoluto de 0 es 0. Es decir, el valor absoluto de menos 2 es 2. El valor absoluto de menos 6 es 6. Fíjense que no estoy hablando ni más 6, sino estoy diciendo 6, a secas, el número a secas, como número natural, en este caso. La suma tiene dos caminos. El primero es hacerla por el operador. Voy a seleccionar en primer lugar, antes que nada, voy a seleccionar esta columna y esta columna, los valores de esta columna y los valores de esta columna para hacer las sumas. Voy a comenzar con los dos primeros, es decir, hago igual, selecciono el primer sumando, doy signo más, selecciono el otro sumando y doy Enter. Esto configura que 3 más 8 me va a dar por fórmula 11. Si yo quiero hacer esta misma operación en las siguientes casillas, con la fórmula simplemente doy igual suma, escribo suma, abro paréntesis, elijo la primera casilla, tecleo dos puntos, elijo la última casilla del grupo de celdas que quiero sumar y doy Enter. De esta manera, tanto por fórmula como por operador, obtengo resultados óptimos para el momento de realizar la suma. Para la resta no existe una fórmula, existe el operador de resta. Entonces, de igual manera como lo hicimos para la suma, vamos a seleccionar esta columna y esta columna, siendo esta columna la de mis minuendos y esta columna la de mis sustraendos. Mi primer minuendo va a ser este, signo menos, mi sustraendo va a ser este, y voy a obtener esta diferencia. Este resultado negativo me indica que Excel trabaja con el campo de los números reales. Es decir, toma cantidades positivas, cantidades negativas y podemos hacer la interpretación de sumas como restas y restas como sumas. Esto, si lo copiamos y lo pegamos, vamos a obtener pues, los resultados de la resta. Pero es muy importante tener en cuenta el por qué una resta se puede interpretar como una suma y una suma como una resta en Excel. Para este caso vamos a analizar estos ejercicios que están aquí, que hemos realizado con menos 6 y 4 para obtener en la suma menos 2 y en la resta menos 10. Si bien no pierden su naturaleza de que menos 2 sea mayor que menos 10, hay que tener claro que si nosotros tenemos acá menos 6 y acá 4 positivo, en el primer caso de la suma voy a obtener la operación de una resta. Esto se interpreta como si yo a la cantidad menos 6 le sume la cantidad positiva 4. Esto va a tener la siguiente connotación numérica, que si yo multiplico los signos de la mitad más por más, voy a obtener más. Entonces, menos 6 más 4 va a ser igual a lo siguiente. Teniendo una cantidad negativa y una cantidad positiva, decimos que para sumar un número negativo y un número positivo, se procede a hallar la diferencia aritmética de los valores absolutos de ambos números. El valor absoluto de menos 6 es 6, el valor absoluto de 4 es 4. Entonces, 6 menos 4 me da 2.
y al resultado obtenido se le antepone el signo del número mayor. En este caso, entre 6 y 4, el mayor es 6, tiene signo negativo, por tanto su resultado sería menos 2. De esta manera, la suma se toma como sumar, en este caso, hacer la suma de dos cantidades de diferentes signos, es decir, una resta. Para el caso de la resta, esta se va a interpretar ahora como una suma. ¿Por qué? Porque tomo el valor menos 6 y si a esto le resto el valor positivo más 4, voy a tomar los signos de la mitad como hicimos en el ejemplo anterior. Menos por más da menos. Nos resulta una suma de dos cantidades de signo igual. Y para sumar dos números negativos, se procede a la suma aritmética de los valores absolutos de ambos. Valor absoluto de menos 6, 6. Valor absoluto de menos 4, 4. 6 más 4 son 10. Y al resultado obtenido se le antepone el signo negativo, ya que es común a ambos, es decir, menos 10. Eso quiere decir que la resta se me transformó operativamente en una suma. Estos son tópicos muy importantes a tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados en Excel. Para la multiplicación, yo utilizo el asterisco. Entonces voy a seleccionar esta celda como mi primer factor, asterisco, que está en el teclado numérico. Escojo mi segundo factor, doy Enter y encuentro el producto efectuado. Estos productos van a cumplir la regla de los signos que se cumple muy bien en Excel. Vamos a copiar y a pegar la fórmula en las demás celdas y vamos a obtener que al multiplicar un número negativo por uno positivo voy a obtener un número negativo. Y viceversa, si voy a multiplicar un número positivo por uno negativo voy a obtener un número negativo. Y si voy a multiplicar 0 por una cantidad real voy a obtener 0. Para la división voy a escoger esta columna como mis dividendos, esta columna como mis divisores y esta columna como mis cocientes o resultados. Entonces, igual, selecciono mi primer dividendo, el signo de división es la línea inclinada, o esta línea inclinada creo que se llama slash. Si no estoy mal, por favor me corrigen, les agradecería mucho la corrección o el aporte del nombre de esa tecla. Y seleccionamos el divisor, en este caso va a ser 8, y obtenemos una cifra decimal. Copiamos y pegamos la misma fórmula y vamos a obtener estos resultados, que también cumplen con la ley de los signos. Quiere decir que si yo tengo un dividendo negativo y lo divido por un divisor positivo, mi resultado va a ser negativo. Menos por más da menos. Y 2 dividido entre 4 da 0.5. Si yo divido 0 entre una cantidad real, voy a obtener 0. No va a ser lo mismo que si yo anoto en estas casillas un 3 y un 0 y hago la división entre 3 y 0, pues Excel me va a arrojar un error. Esto quiere decir que este programa cumple con la regla de oro matemática, que nunca se divida entre 0, ya que eso no tiene ningún sentido ni lógica. Para la potenciación recordemos que esta tiene tres elementos. Una base, que es el número que nosotros vamos a multiplicar, un exponente, que es el número de veces que vamos a multiplicar la base, y vamos a obtener una potencia, un resultado. Las bases van a ser estas columnas, el exponente va a ser esta columna, y la potencia va a ser, o los resultados van a ser esta columna. Entonces, vamos a trabajar. Si nosotros hacemos igual y tomo el 3 como base, oprimo el botón Alt y a la vez con las teclas numéricas 9 y 4 y suelto el Alt, voy a obtener el símbolo para elevar a un determinado exponente. Elijo la celda que va a ser mi exponente y doy Enter, para lo cual voy a obtener una potencia. Si copio y pego toda esta fórmula en las demás celdas,
voy a obtener unos resultados también muy importantes. 7 elevado a la 6 me va a dar 117.649. Esto quiere decir que yo multiplico 6 veces el número 7 para obtener este resultado. Ahora, si yo tomo una cantidad negativa y la elevo a un exponente par, mi resultado va a ser positivo. Ahora, si yo tomo una cantidad positiva y la elevo a un exponente negativo, va a ser lo mismo que hacer esto, es decir, 5 al 94 elevado a la menos 2 va a ser igual a 1 sobre 5 al 94 elevado al exponente 2 positivo. Esto va a ser igual a 1 sobre 25 y si ustedes aplican calculadora o manualidad, que es lo mejor, les va a dar 4 centésimas o 0.04. Esto es muy importante tenerlo en cuenta cómo se realizan este tipo de operaciones. Ahora, teniendo presente también una norma que toda base que se eleva a un exponente 0 me debe dar 1, Excel también lo cumple. Entonces decimos, esto al 94 elevado a esta casilla 0 me da 1. Eso es muy importante tener en cuenta esa norma matemática que se cumple también aquí en el Excel. Para la radicación, nosotros vamos a hallar entonces una raíz cúbica, una raíz cuadrada y una raíz enésima. Vamos a hallar la raíz cuadrada, por ejemplo, de 3. Entonces, ustedes hacen igual, seleccionan la cantidad subradical, que en este caso es 3, y en este caso, para hallar una raíz cuadrada, ustedes hacen Alt 94 para hallar el símbolo de potenciación, abren un paréntesis y elevan eso a 1 sobre 2, cierra paréntesis, y obtienen la raíz cuadrada de 3 aproximada, con bastante precisión. Si queremos hallar la raíz cúbica de 8, por ejemplo, entonces, igual, selecciono la cantidad subradical, Alt 94, abro un paréntesis, esto lo elevo a 1 sobre 3 o un tercio, cierro paréntesis, y me da 2. ¿Por qué? Porque si yo tomo esta base 2 y la elevo al exponente 3, 2 al cubo me da 8. Ahora, si yo quiero hallar la raíz treceava, raíz 13 de esta cifra de 4, hago exactamente lo mismo. Entonces, igual, 4, Alt 94, abro paréntesis, 1 sobre 13, cierro el paréntesis y obtengo esta cifra que es la raíz treceava de 4. También Excel me va a cumplir unas normas importantes relacionadas con que si yo le trato de hallar raíz cuadrada a un número negativo, no va a ser posible. Lo estoy haciendo aquí mismo con la cifra menos 2 y me va a arrojar un error. Quiere decir que Excel trabaja con cantidades reales, que por el momento no va a trabajar con cantidades imaginarias. De esta manera les he querido mostrar a ustedes cómo operamos nosotros utilizando Excel, esto con el fin de realizar operaciones aritméticas básicas.